agua. Me acompaña aquí en estudio, ahora que ya se está acercando lo que es la Semana Santa, una Semana Santa que esta vez estará en medio de una pandemia nacional, algo que sin duda alguna en la historia y más en la parte jurídica tiene un gran significado. Y es que nosotros durante esa semana lo que se está desarrollando es un proceso judicial a Jesucristo, ¿verdad? A Jesús de Nazaret particularmente. Y no lo vemos así, lo vemos en base a las costumbres, a las tradiciones, a la religiosidad, pero muy pocos hablan del tema de lo que es el juicio que se le hace a Jesús de Nazaret, que lo lleva pues hasta la crucifixión. Y el doctor Iván Escobar Forno es uno de los pocos juristas nicaragüenses que ha abordado ese tema en un nivel de profundidad, comparándolo pues esto en el derecho comparado particularmente con lo ocurrido entre los religiosos y lo que son los procesos que se desarrollan a un reo, ¿verdad? En este caso fue Jesús de Nazaret. Bienvenido, don Iván Escobar Fornos, para abordar estos temas que son a veces complicados porque hay aristas religiosas, sí, ¿verdad? Sí. Y en otros momentos interesantes porque hay, pues, lo más importante, el conocimiento jurídico. Sí, que es llegan hasta negar la existencia del mismo Cristo. Sí, la cosa es complicada, ¿verdad? Antes de todo, Plinio, quiero agradecerte la invitación que me haces, muy oportuna porque estamos en la semana, ¿verdad? Vamos la Semana Santa a celebrarla de otra manera ahorita, y quiero manifestarte que el Instituto Iberoamericano de Estudios e Investigación, IBESI, está de luto, lo mismo que el Foro Nacional, por la muerte de tu hermano, que llevaba el mismo nombre de tu padre. Gracias. ¿Verdad? En primer Gracias, lugar, estamos en presencia, Plinio, de el libro más importante, la Biblia, y el proceso más importante de la humanidad. Porque vamos a basarnos en los cuatro evangelios que aparecen en la Biblia, ¿verdad? Y para principiar, vamos a llevar un orden. Vamos a llevar un orden para que la cosa se haga clara, y para eso incluso tengo algunos apuntes de orden, nada más. Se le juzgó a Cristo sin el debido proceso. Eso es una expresión muy moderna, pero en el derecho hebreo, que fue una de las jurisdicciones en que se juzgó, y en el derecho romano, también existían reglas sustantivas con relación a las penas y con relación al procedimiento. Es que podemos hablar de un debido proceso en esa época, porque se sometió, la pregunta es, ¿se sometió o no se sometió a ese procedimiento Jesucristo? Vamos a principiar a hablar, Plinio, la organización que tenía, primero por donde principió el juicio, que es en la jurisdicción hebrea. Existía lo que se llamaba el Sanedrín, que era una organización de carácter legislativo, de carácter político y de carácter judicial. Ahí estaban representados los sacerdotes, estaban los escribas y estaban los ancianos. Esos eran los que decidían y mantenían toda la política. Y habían dos clases. Eso es muy importante para ver la intervención de cada quien en la muerte de Jesucristo. Estaban los saduceos. Los saduceos era, digamos, la oligarquía del pueblo israelita, de los hebreos. La gente millonaria, los millonarios, las familias más destacadas, ¿verdad? Y eran los que manejaban el templo, y los reales que producía el templo, ¿verdad? La limosna. La limosna que estaba ahí. ¿Era obligada en ese momento la limosna?
Sí tenían, Era habían sus obligaciones ahí de dar su parte, pero sobre todo el negocio era precisamente ahí la venta de palomas, de corderos para sacrificios y el mercado que tenían afuera. un comercio. El comercio, ¿verdad? Y ellos jamás cobraban impuestos, eran cosas, tenían gran capital, tenían. Y ellos se dividían, pues, esos eran los saduceos, pero también existían los fariseos. Los fariseos eran más populares y eran los que se mezclaban más con el pueblo. Y eran los que al principio, cuando Jesús principió a predicar en Galilea. En Galilea principió ahí fue donde se organizó Jesús y organizó su equipo de apóstoles, ahí que eran gente de poca preparación, ¿verdad? Y ahí en el mar de Galilea, ahí ¿verdad? Ahí se organizaron todos ellos y principiaron Jesús no pertenecía a ninguno de esos grupos. Ni era saduceo, Ni era no fariseo. pertenecía, ¿no? Coincidía en algo, lo querían, no lo querían, no lo odiaban tanto los fariseos. Incluso coincidían en ciertas, en la resurrección, por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección como Cristo. Pero ellos eran los que lo molestaban y les hacían preguntas a cada rato en las reuniones, aquello cuando quién tira la primera piedra, cuando iban y cosas así, cuando lo que es del César, ¿verdad? Dijo lo que es de Dios y lo que es del César, cuando le enseñaron la moneda, eran los que lo seguían ahí. Él predicó ahí constantemente, en Galilea, ¿verdad? Sucede que para Israel, en ese tiempo, no era una cosa que le interesaba al Imperio Romano, tanto por su economía. En la parte norte había ciertas riquezas, pero no tenía importancia. Lo más importante era que tenían ahí, era como colchón, servía, porque había un reino de Partía, se llamaba, que tenían un ejército enorme y eran enemigos a muerte de Roma. Entonces ellos lo tenían como colchón y ese era el gran interés de manejar bien a Israel. Además, los hebreos eran alborotados, vivían en guerra contra los romanos, eran tremendos guerrilleros, en constante levantamientos contra esa. Eso pasó ahí que 30 años en Galilea. Es más, se hospedaba en la casa de Pedro. Yo conocí la casa de Pedro, yo estuve en Israel. ¿Verdad? Conocí, eran unas cuevas ahí, unas cuestiones que tenía, sus cosas ahí se organizó, ¿verdad? Incluso se ha dudado si nació en Belén o en Nazaret, pues, porque los 4 evangelios no son tan claros, tienen sus contradicciones y sus cosas así pero no se ha aceptado, pues, generalmente que nació en Belén. Él ahí pues estuvo, como les digo, en Cafarnaúm, ahí a la orilla, ahí se organizó. Jesús entra a Jerusalén, a él ya lo tenían como Mesías, el pueblo israelita siempre esperaba, Plinio, a alguien que lo salvara de los romanos, del Imperio Romano, ¿verdad? Y entonces ellos esperaban un Mesías. Pero la creencia que había era un Mesías que los salvara, que
es decir, a través de un levantamiento contra Roma, pues, ¿verdad? La mayoría de la gente esperaba eso, un salvador de ellos, de ese dominio, ¿verdad? Pero él no tenía esa idea, como vamos a ver. Además, ya se sabe, todos los profetas habían dicho que venía un Mesías. Y además, cuando lo bautizaron lo bautizó Juan Bautista, dijo que era el Mesías. Y esa palabra para los saduceos y para Roma era una palabra que no era muy gustada, porque sabían que por ahí andaba conspiracioncitas y cuestiones así de ese tipo, ¿verdad? Entonces, él predica ahí y 30 años. Le costó muchísimo, mucha gente. Él conquistó, hizo milagros, cantidad de milagros. Curó leprosos, le dio la vista a los que estaban ciegos. Incluso en la misma parte de la Biblia apareció otro proceso que le hicieron dentro, ahí, porque no pudo probar que había curado, no le quisieron creer que había curado a un ciego. Y hubo un pequeño proceso ahí dentro de la Biblia misma, que no lo han sacado, yo lo saqué aquí está. No solo ese proceso, pues le hicieron que lo vamos a ver, sino que hicieron un procesito allá adentro, que está en la Biblia. Le costó, así como le costó a Colón 20 años, a Jesús de Nazaret 30. A Colón le costó 20 años prepararse para venir a América. Isaac Newton por ahí también para descubrir la gravedad, la ley de la gravedad. Lincoln fracasó en cantidad de cosas, pero Jesús iba adelante, siempre buscando desde Galilea para Nazaret, para la capital, pues, que es Jerusalén. Que era Jerusalén, que era ahí donde estaba todo ahí principio. Era el centro de poder, era el centro del poder, la metrópoli, correcto. Vamos a hacer una pausa, nos quedamos en esta llegada de Jesús de Nazaret a la metrópoli, a Jerusalén. ¿Qué pasa? ¿Cómo y por qué? ¿Qué viola, de acuerdo a la ley, Jesús de Nazaret y por lo cual es juzgado en un no debido proceso o un debido proceso con irregularidades, como dice el maestro Escobar Forno? Vamos a los mensajes y regresamos aquí para que nos haga esas aclaraciones, para que vayan cada uno de ustedes tomando la nota de la parte jurídica y de la parte muy religiosa de lo que está aconteciendo en ese momento en que se da el juicio a Jesús de Nazaret. Adelante con los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Universidad Central de Nicaragua, una gran historia vivida por 20 años impulsando experiencias y aprendizajes. UCN, de referencia nacional. UCN lidera y edifica calidad de vida ecoambiental. Promueve cultura y deporte. Con tecnología moderna aporta al desarrollo del profesional. En UCN, el conocimiento, aprendizaje y la experiencia van de la mano.
20 años innovando y pensando en tu futuro. Universidad Central de Nicaragua. Tenerlo todo puede ser muy diferente de lo que algunos piensan. Es cuando tu hogar no necesita de un espacio físico. Es la oportunidad de vivir cosas nuevas. Tenerlo todo es cuando escuchas esa voz que te llena el alma por completo. Nuevos Megapacks con todo. Creados para vos con llamadas ilimitadas a Movistar desde 70 Córdobas. Con más gigas, vigencia y redes sociales gratis. Activa tu Megapack desde App Mi Movistar o marcando *123 numeral. Súmate a Movistar, siempre con las mejores promociones. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista desde el Canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Iván Escobar Forno, ex magistrado, escritor y jurista, sobre el juicio a Jesús de Nazaret, algo que todos los años celebramos, recordamos desde el punto de vista religioso, tradicional, pero que desde el punto de vista de lo que son la historia del derecho es básico, porque es un juicio en el cual, como decía el doctor Iván Escobar Forno, está documentado. Y la gran pregunta es, ¿hubo debido proceso o las irregularidades, ¿verdad?, de este proceso dan que no fue un proceso meramente jurídico? Esa es una de las preguntas que se hacen a lo largo de, muy concreto y categórico, dice uno. ¿Hay o no hay? Porque no hay, exacto. Para el creyente y únicamente desde el punto de vista religioso fue una injusticia. Una injusticia, sí, ¿verdad? Pero ellos tenían, por ejemplo, en la jurisdicción hebrea, el derecho romano tenía sus leyes, pues hemos heredado la civilización occidental, todo está basada en gran parte en el derecho romano. Pero los judíos tenían también la ley o Torá, y tenían que era escrita, y tenían también la Mishnah o Talmud, que era una recopilación de la opinión de los grandes juristas. Era una gran riqueza. ¿Era como jurisprudencia? Sí, jurisprudencia, sí, el de las escuelas rabínicas. Pero tenían belleza de soluciones a los problemas. Digno de leerse, pues, como una cosa especial, con una sabiduría increíble. Los judíos siempre han tenido una civilización, ellos tenían sus leyes. Ahora eso es lo que vamos a ver, si se cumplieron o no se cumplieron, si hubo debido proceso o no. Bueno, ya entramos, digamos, él entra, ¿verdad?, en el burrito, y entra como Mesías. Ya las cosas se van poniendo difíciles, ¿verdad? Eso desde el punto de vista del acto propio es atípico para Jerusalén, que ha entrado de esa manera, diciendo yo soy el Mesías. El Mesías. Eso implica para ellos una violación a la norma jurídica. Bueno, no era un delito decir que es el Mesías, pero los saduceos, ¿verdad? Los saduceos sí, no lo vieron muy bien, ¿verdad? Porque ellos, un Mesías y una cuestión significaba competencia para ellos. Esa palabra Mesías no le sonaba a ellos, eso era pero peligroso, como decir la pandemia, como decir, para ellos era cosa seria. Entonces, él entra, ¿verdad? Celebra su última cena, y se va al Monte de los Olivos. Ahí al principio orar, y ustedes saben todo lo que pasó ahí. Él se siente un momentito débil y pide ayuda al Señor, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ya eso lo saben, y no vamos a hacer esos detallitos, sino que vamos a ver lo grueso para que se entienda muy bien todo el proceso, ¿verdad?
Ahí, por supuesto, lo van a capturar. Ya se había vendido Judas, ya se había vendido, ¿verdad? Porque en la cena él dijo, ¿verdad?, que uno de ustedes me va a traicionar. Judas llega, mandan a soldados, porque el Sanedrín tenía su propio soldado. El Sanedrín. Entonces lo mandaron a traer. Dicen que iban también soldados romanos, entonces, bueno, pero esa es una discusión accesoria. Pero la cosa es que lo capturan, le dan el beso, se lo llevan. Hay principio ahí que le corta una oreja, ¿verdad? Le cortan una oreja. Y se la pega a Jesús. Pero, que supuestamente uno de los milagros. Sí, es un milagro, claro. Eso no es así, no, ¿verdad? No es así nomás, no, eso no se puede ver sino más que como un milagro, ¿verdad? Ahora es posible hacer una cosa rápida, ¿verdad? Pero eso es una cuestión que hay que ir a donde un médico y hacer una serie de cosas que no tienen nada que ver, que te la peguen y ya quedaste sano. Bueno, ahí ya lo capturan y lo llevan primero donde Anás, que era el suegro de Caifás. Caifás era el sacerdote, el sumo sacerdote del Sanedrín, era el mandamás, que fue nombrado por 10 años, que nunca se había nombrado a un jefe de sacerdotes por 10 años, era un año, pero él 10. Y fue en tiempo de Tiberio, ¿verdad? Fue en tiempo de Tiberio que nombraron a él, no Tiberio, sino que entre ellos lo nombraron. Pero Tiberio nombra a Pilato, lo nombra, ¿verdad? Y se llevaba muy bien. La relación de Pilato era en ese momento como ser jefe de policía. Sí, era el gobernador. Era gobernador. El gobernador. Porque le dieron ahí toda la administración no tenía nada, porque ellos tenían autonomía en los otros lugares, en Galilea, pero no tenían autonomía ahí, pues, en aquella parte de Nazaret. Entonces, ahí ha puesto ahí, se hace una relación íntima. Pilato era un hombre perverso, malo, con unos antecedentes increíbles. Algunos aparece ahí en algunos como suave, pero no es cierto, era un hombre malo, perverso, capaz de hacer juicios sin el debido proceso, sin nada, ¿verdad? Corrupto, todo lo que podemos echarle a él, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, lo capturan los hebreos, ¿verdad? Lo captura Caifás y lo mandan donde Anás, que era suegro de Caifás. Después de ahí lo llevan donde Caifás. Y supuestamente lo debían de juzgar el Sanedrín, esa gran organización. Y no lo juzga el Sanedrín, sino que lo juzga Caifás en la casa de Caifás. En la casa de Caifás. Pues es una de las grandes realidades, de las grandes ilegalidades que vamos a enumerar una por una, para que conocimiento de todos los Lo primero televidentes. Es el lugar donde lo juzgan. Sí, el lugar. Primero pasa por la jurisdicción hebrea. Ahí, ¿verdad? Ahí Caifás lo juzga. Él tenía derecho a defenderse, ¿verdad? Pues de acuerdo a las leyes. Y no lo hizo con entusiasmo él, pero le privaron de muchas cosas. Le metieron testigos falsos, no le dejaron que él metiera testigos, y le hicieron una pregunta a Caifás, ¿verdad? Le hizo una pregunta a Caifás. Le preguntó que si tú eres el Mesías, le dice, el Hijo del Bendito, y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Inmediatamente él se rasga las vestiduras porque dijo, ¿verdad?, que él era el Mesías, ¿verdad? Y
eso no era un delito, pero para ellos sí. Y no merecía la pena de muerte, siquiera por eso, no era ningún delito, pero eso bastó para que lo condenaran, ¿verdad?, por blasfemia. Y esto más, la confesión, porque él dice, ya está, dice Caifás, ya lo confesó, que él es el Mesías, ¿verdad? Y que iba a estar a la diestra del Señor, ¿verdad? Para ello hacer una blasfemia. Y merecía la pena de muerte por lapidación, ¿verdad? Ese es Caifás. Ese es Caifás. Caifás. Lo Claro acusan- que estaban ahí todos los estaban La todos primera los- acusación es blasfemia. Blasfemia. La primera acusación es blasfemia. Y por confesión dice, pero la confesión, el derecho hebreo, no era suficiente para condenar a una persona a la pena de muerte. No era. Qué interesante. Pero a pesar de ello se vuelan las trancas, como decimos aquí en el lenguaje Popular. coloquial, y lo condenan. Pero sucede que ellos no podían condenar a la pena, ejecutar a nadie sin la autorización de los romanos. Es decir, estamos hablando de Pilatos. No podían. Entonces, ¿qué hacían? ¿Verdad? ¿Qué hacían? Ese ya viene el proceso. Entonces, ya viene el proceso, que es lo Romano. que hacen los hebreos en ese momento, ¿verdad? Entonces se lo presentan a Pilato, lo llevan donde Pilato, ¿verdad? Pilato trata de no condenarlo, 4 veces él intenta salvarlo, dicen los evangelios, ¿verdad? Dicen los evangelios. Y tuvo influencia para esto la esposa de él, que se llamaba Claudio Prócula, que era descendiente de uno de los tantos emperadores romanos, pero por una parte que no era legítima, sino que era ilegítima, ¿verdad? Pero sí ella tenía un gran poder. Y él llegó ahí por eso, precisamente, y ella era simpatizante, simpatizaba con Jesucristo, la esposa de Pilato, ¿verdad? Pilato le pregunta a Jesús que si era el rey de los judíos. Entonces él le contesta que sí. Le hace varias preguntas, le dice que sí, que es el rey de los judíos. Eso ya la cosa se pone difícil, porque ya había un rey y el único rey que hay, emperador, es el de Roma, Tiberio, ¿verdad? Eso dice que él, pero dice que él no es el rey que viene con armas y que viene con el deseo de expulsar a los romanos, sino que él es un rey, es un reinado, ¿verdad?, del cielo, que no es de esta tierra, sino que es del cielo. Entonces, y vengo, dice aquí, a dar testimonio de la verdad. Entonces, Pilato se queda, dice, y le pregunta, esto es muy importante, porque tiene una gran trascendencia. ¿Qué es la verdad?, le pregunta Pilato. Esto se ha entendido de dos maneras. Según Kelsen, que es el famoso de la teoría, ¿verdad?, de la pirámide, dice, bueno, dice, esto significa que aquí en la tierra lo que hay son verdades relativas. Aquí no hay verdades absolutas. Esta es una gran duda que se la planteó. Aquí lo que tenemos es un relativismo, aquí todo es relativo, aquí no hay nada, dice Kelsen. Pero otro de los grandes juristas, que es Zagrebeschi, que es por cierto italiano, que fue presidente de la Corte
del Tribunal Constitucional dice, no, dice, este es el arquetipo del político occidental moderno, cobarde que se lava las manos, ¿verdad?, para no afrontar los problemas. Así caracteriza a Pilato. Sí. Pilato caracteriza, ¿verdad? No, eso dice, sí, a Pilato, correcto. Así, por eso, sí, el presidente exacto, de la Corte italiana, en su, en su análisis dice, esa es una forma... Sí, era arquetipo, es un hombre del político occidental, dice, que no asume responsabilidad, es un cobarde, pues, como existen ahora muchos políticos, pues, ¿verdad? Es un golpe duro a la política, pues. Es otro enfoque, ¿verdad? Cuando Pilatos se da cuenta, ya vimos que lo condenaron en la vía de... Correcto. Cuando Pilatos se da cuenta que... Los hebreos lo condenan. Sí. Los romanos dicen, sí, se lavan las manos. Se lavan las manos. Sí. Los hebreos, no, los hebreos dicen, hay que acabar con él. Blasfemia, pero como no lo podemos matar, y entonces vamos a pedirle la autorización a Pilato para que lo maten, porque ellos no lo podían matar sin el permiso de Pilato, los hebreos. Entonces, cuando se lo presentan ya a Pilato, Pilato, como quería y estaba con temores y todo, se da cuenta que Jesús era de la provincia de Galilea. Entonces se lo manda al rey Herodes, que era uno que ese sí tenía autonomía. Se llama rey. Y Herodes le pide milagros, no lo trata bien, se lo mandó con la idea de ver si lo perdonaba. Pero no, nada, o sea, que quedó mal, se puso bravo Herodes, lo corrió y se fue y se lo envió otra vez, sin ninguna resolución Herodes a Pilato. Podríamos decir, Herodes hace lo mismo que Pilato al final, se lava las manos también. Está bien, no dice nada, exacto. No tienen ninguna facultad jurisdiccional. Él podría haber recomendado y decirle a Pilato, hombre, yo creo que es inocente, hombre. O es culpable. O es culpable. Sino que le digo, júguelo usted. Sí, no, júguelo, haga lo que usted quiera. No dio ninguna razón, pues. Dice Herodes, permítanos hacer una pausa nuevamente y regresamos. Vamos en el proceso de Jesucristo, ¿verdad? Y su proceso en el cual está siendo condenado, parte de la historia que nosotros recordamos unas veces de manera religiosa y tradicional, y ahorita estamos haciendo este análisis desde el punto de vista del juicio jurídico. Vamos a los mensajes y regresamos. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Unicid contamos con más trayectoria, prestigio, seguridad, alianzas. Contá con más facilidades de ingreso, programa de becas, modalidad presencial y virtual, nivelación académica. Contá con calidad y tradición. Contá con Unicid. Matrículas abiertas. Ferico Taxi RL. Apertura. Tu nuevo taller de servicio automotriz. Servicentro Ferico Taxi RL El Mayoreo. Chequeo mecánico. Alineación y balanceo de llantas. Cambio de aceite. Venta de batería con su instalación. Venta de filtros de aire con su instalación y sopleteo. Revisión de la densidad de líquido de freno y refrigerante gratis. De los semáforos del Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Llámanos al 2263-0206. Servicentro Ferico Taxi RL El Mayoreo.
Presentamos Payphone, una novedosa forma de pago en una nueva aplicación gratuita que podrás utilizar desde cualquier smartphone para comprar y pagar con tus tarjetas de crédito y débito en comercios afiliados sin la necesidad del plástico. Descarga el app Payphone y registra tus tarjetas de crédito y débito para realizar tus pagos. Fácil, cómodo y seguro. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista conversando con don Iván Escobar Fornos. Estamos hablando del proceso judicial a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Que recordamos siempre esta Semana Santa y en el cual pues los 7 días son los 7 días del proceso, ¿verdad? O en 4 días se desarrolló el proceso. En 5 días En 5 días. En 5 días lo liquidaron. ¿Habían términos en ese momento? No había términos, no, eso lo hicieron ellos. Le doy la palabra pues para que hagamos... Hay un momento en que por la Pascua siempre se acostumbraba a sacar a alguien libre, entonces pusieron a Barrabás y a Jesucristo. Rápido vamos a hablar esto. Entonces el pueblo se pronunció a favor de Barrabás, porque Barrabás era un celote, era un guerrillero que había matado, pues, y el pueblo se pronunció a favor. Entonces este fue un juzgamiento de un tribunal popular. Así jugaron también a Sócrates, con 500 y pico, ese tiempo de Grecia, ¿verdad? La justicia, los tribunales populares todavía existen, de elección popular, existen en Bolivia ahorita, en Estados Unidos, aquí en tiempo de Zelaya hubo, y en el tiempo de la Constitución yo tengo todos esos datos, en el tiempo de 1824, la Constitución Centroamericana exigía elección popular, y tengo nombres y apellidos en los estudios, en uno de los estudios ya publicados. Entonces, ¿qué pasó? Los judíos le dicen, bueno, usted va a quedar mal porque él confesó que era rey. Le dice, este hombre es un hombre sedicioso, usted está a favor de este hombre que se cree rey, y el único rey que tenemos, que existe es Tiberio. Usted va a quedar muy mal con él, se va a echar encima a él y es peligroso. Y además los judíos lo habían condenado, ya estaba él, mal con eso. Entonces le entró temor a Pilato y lo condenó. Por supuesto lo flagelaron porque se acostumbraba después y todo lo que le hicieron horrible, pues, que eso aparece en el libro. Ahora vamos a ver por cuáles son las irregularidades que se dieron. Vamos primero en las irregularidades del proceso hebreo. Se violó, ¿cuáles fueron? ¿Por qué no hubo un debido proceso? El principio de publicidad. Él tenía que hacerse en el Sanedrín, ante el pueblo y el Sanedrín, y no se hizo ahí, sino que en la casa a puerta cerrada de Caifás. Ese es el primer principio. Se violó el principio de diurnidad, es decir, debía ser de día y no de noche como se hizo el proceso de Cristo. Fue capturado y juzgado. Esa es la segunda. Se violó el derecho de defensa, principalmente en materia probatoria, no se le permitieron presentar testigos, se le presentaron testigos falsos, no tenía el derecho de apelar porque no era ciudadano romano. Pablo sí tuvo en un proceso que le hicieron porque era ciudadano romano. Por otro lado, no se podía hacer ningún proceso el sábado o día de fiesta en la víspera de la fiesta. Fue juzgado el día anterior de la Pascua judía y no podía ser juzgado. Era la celebración de la liberación de los esclavos hebreos en el Antiguo Egipto.
se celebraba, no podía celebrarse ese día y se celebró. Además se le condenó por confesión y la confesión no tenía valor, porque dijo que Caifás que había confesado. Ahora vamos en la jurisdicción romana. Es en la hebrea, en la anterior. Es en la hebrea. En la romana, Jesús fue condenado a muerte, se dieron varias irregularidades. Por el delito político de sedición, ya le cambiaron. Ya no es blasfemia. Sino que entonces se le está juzgando primero por blasfemia, después le cambiaron el delito. Le cambiaron, y eso no se puede hacer, ¿verdad? No le dieron chance de defenderse por la sedición, porque principió por la sedición, porque principió por la blasfemia y después se le transformó en eso. Entonces, todo eso fue una defensión completa, ¿verdad? Por esa razón de ver todas esas cosas, Pilato le pensó al pueblo que no se hacía responsable de la sangre que se iba a derramar, pues, y que cargaran ellos, los judíos cargaran con la sangre. Todos los evangelios le echan la culpa a los judíos. Y ese fue el gran problema que siempre ha habido en la iglesia con Israel, con los israelitas. Por supuesto que también Pilato no actuó con valentía y imparcialidad, porque le entró miedo, un temor horrible, ¿verdad? Y un juez debe tener la agallas y la suficiente interés y la suficiente independencia para poder fallar. Entonces, en el juicio intervinieron intereses políticos y religiosos, esa es la pura realidad, ¿verdad? Primero los israelitas que querían acabar con él, porque primero que quería, dijo que iba a destruir el templo y lo iba a reconstruir, ¿verdad? Corrió a todo lo que vendía, a todo el comercio que había. Los mercaderes. Mercaderes, que ahí donde les entraba grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Al templo, ¿verdad? Todo eso enardeció a los israelitas. Entonces se le condenó por sedición. Y entonces ordenó, les dijo, bueno, ustedes carguen con ellos, y ordenó que le hicieran, ¿verdad?, un rotulito ahí en donde iba a ir la cruz, Jesús, ¿verdad?, que era el rey de los judíos. Y los judíos se indignaron, dijeron, no, lo escrito está, le dijo, ¿verdad? No, si ese no es rey de nosotros, no, lo escrito está. Ahora la gran pregunta es, ¿verdad?, ya visto así rápidamente esto, ¿quién es el culpable? ¿Fueron los judíos los culpables? Y eso es una cosa nueva aquí, de discusión de todos los tiempos. ¿O Roma? ¿Los judíos o Roma? O Roma. Los judíos, fíjense bien, hay una circunstancia especial. Los judíos estaban juzgando, ellos estaba de por medio la subsistencia del pueblo judío. Si ellos se levantaban contra Roma, si Roma veía que ahí existía una hostilidad constante y querer conspirar permanentemente contra el imperio, pues peligraba la extinción, porque murieron muchos del pueblo judío, estaba de por medio la extinción, ¿no?, del pueblo judío y de su subsistencia, pues, y de todo el gobierno, además de la subsistencia de los saduceos y del grupo de sacerdotes, que son los que manejaban, ¿verdad? Entonces, ellos tenían sus razones políticas y religiosas, pues, porque también ellos no estaban de acuerdo con el Nuevo Testamento. Nada tenía que ver, todo iba contra ellos, pues, todo eso, ¿verdad? Entonces, ellos tenían esas razones.
y por eso lo acusaron. Pero estaba en manos de Pilatos si lo absolvía o lo condenaba. Digamos la última instancia, pues. El Tribunal Supremo que podía decir se condena o no se condena. Entonces la gran pregunta es, y yo creo que no fue el pueblo judío, tuvo que ver, participó, no se puede decir, pero el gran culpable es Roma, ¿verdad? Porque bien pudo Pilato, pero con la cobardía de este hombre, ¿verdad? Y el temor de que pudieran haber levantamientos contra Roma y quedar mal con Tiberio, lo condenaron. Yo creo que el principal culpable es Roma. Esta es más o menos la historia a grandes rasgos, Plinio, del proceso de Cristo. Es el proceso más famoso que se ha estudiado. Aquí hay dos ediciones, Plinio. Una edición... Aquí estaba viendo una de ellas, ¿verdad? Para los que son estudiosos de estos temas, ¿verdad? Particularmente que pueden... Está a la venta, ¿no? Todavía pueden... Sí, hay dos ediciones. Una en Serixa, que esta es esa, y otra en Hispamer. Correcto. ¿Verdad? Ahí se puede ver ahí todas. Ahí en esta edición incluso hago referencia a diferentes tipos de procesos parecidos a los de Cristo, ¿verdad? Ahí hago el libro El ojo del hermano eterno, que es de Virata, un juez, todavía tenemos un poquito, unos minutos. Sí. El juez, había un juez, bueno, la primera expresión judicial que se da es la da Calamandrei, famoso jurista. Dice que en la sala de donde se imparte justicia, el Jesucristo crucificado no debe estar atrás de los jueces, sino que debe estar enfrente, para cuando vayan a fallar se den cuenta de la trascendencia que va a fallar. Y aparece también Virata, que es de la obra de Stefan Zweig, ¿verdad? El ojo del hermano eterno. Virata era un juez, era un militar muy, muy aguerrido, que él era un juez imparcial y todo, y él condenaba a pena de muerte y todo. Pero él decide, para probar si él era un buen juez o no era un buen juez, dice, voy a ir a la cárcel, porque él condenó a alguien ahí, voy a ir a la cárcel a ver cómo sufre un preso, para aprender, porque para fallar, dice, hay que saber cómo va a sufrir un hombre que ha sido condenado, si a lo mejor fue condenado inocente, ¿verdad? Y lo que puede sufrir una persona. No es así nomás fallar. Entonces se fue a probar cómo un condenado sufre o no sufre ahí y fueran tremendo aquellas cárceles en esa época. Entendido. Nunca las cárceles, ¿verdad? Por mucho por muy cómodas que sean, incluso la del Chapo Guzmán. Chapo Guzmán, ¿verdad? Sí. El no poder decidir tu libre movilización. Sí. Como dice. Es tremendo, es tremendo. Ese aislamiento es horrible. Así es. Pero bueno, yo le quiero agradecer, doctor Escobar Fornos, que ha estado aquí con nosotros compartiendo esta parte del proceso, el juicio a Jesús de Nazaret que se dio, sus irregularidades, ¿verdad?, que se dieron desde el punto de vista, porque siempre conocemos lo que es lo religioso y la tradición, y aquellos estudiosos del derecho particularmente, y los que no son estudiosos del derecho, pero que lo vean con esta trascendencia, fue un juicio, para muchos injusto, o para todos injusto, ¿verdad?, pero fue un juicio con irregularidades que terminó en la crucifixión de Jesucristo. Le agradezco y quisiera que pudiéramos estar conversando sobre otros procesos. Claro, ahí en este libro sale otro proceso de Rey Salomón, de Sancho, cuando en la ínsula.
Ok. Salen una información grande de diferentes tipos de procesos. Está el proceso también, lástima que no tenemos tiempo, yo lo puedo hacer rápido, el proceso a Dios, al final de este ahí. Bueno, vamos a estarlo conversando. Pues, El vamos a proceso tener a Dios. tiempo. En Rusia Sí, es un procesaron a Dios. Así es, exactamente. Recién llegada la La revolución revolución bolchevique, bolchevique. ¿verdad? Y dijeron de que si existía o no existía, y preguntaron, ¿existe o no Pusieron existe? en un lugar la Biblia, Ajá. ¿verdad? Y el acusador. Y dijeron que había cometido Dios genocidio, la Biblia. La verdad, y le pusieron defensor. El defensor dijo que estaba loco, el defensor. Y la ejecución fue que después que lo condenaron, tiraron unas balas al cielo. Sí, correcto. Entendido, doctor Iván Escobar Forno, gracias nuevamente de haber estado aquí con nosotros. También a usted, amigos televidentes, de haber estado en sintonía de este su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros, aquí estamos, seguimos informando.